una línea recta, sino empezó a virar hacia otras condiciones distintas, o mi líder empezó a desaparecer dentro de este contexto, no sé qué está haciendo, pues yo tengo que tomar el rumbo de ese paradigma dominante de cambio. ¿Cómo tomo el rumbo? Y tengo dos opciones, o lo aprendo a navegar o me dejo ahogar. Aprenderlo a navegar es la mejor opción. ¿Qué es aprenderlo a navegar? No es ir en la corriente, sino en algunos momentos, si tengo la necesidad, ir en contracorriente dentro de ese paradigma dominante de cambio. ¿Qué está pasando ahorita? Y ahorita lo vamos a ver en un instante, en otra gráfica y otra recomendación pues, que se va a hacer dentro de este proceso. Lo que está pasando en este momento es que a pesar nos paralizamos, la demanda se redujo sustancialmente, están cerrados los locales comerciales y estamos enfrentados ante una situación dramática y una situación muy crítica. ¿Y cuál es la solución que se empieza a plantear? La solución que se empieza a plantear es un nuevo paradigma dominante de cambio. Generemos productos vinculados al tema de la salud y está muy bien porque necesitamos nosotros tener ingresos para nuestra compañía. Pero yo tengo que ir más allá. Y si yo aprendo a navegar, tengo que empezar a proyectar realmente qué es lo que va a venir después de mi sector, cuál es el nuevo paisaje competitivo al cual yo me voy a empezar a enfrentar para no dejarme ahogar. Generar acciones reactivas para poder salvar financieramente la compañía es fantástico, pero tengo que pensar más allá en un tiempo mucho más largo, pues porque yo hago parte de un sector y en general las necesidades de ese sector se han ido cambiando desde los canales y desde los focos de innovación, como vamos a ver ahorita, pero tengo que aprender a comenzar a navegar esa corriente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Volviéndome más responsive, volviéndome más arriesgado, volviéndome más explorador, sin salirme del propio sector, porque eso va a empezar a generar unas oportunidades absolutamente increíbles que tal vez uno no las ve en este momento, pero que efectivamente existen, porque el deseo en términos de verse bien, de la comodidad, no se va a modificar en nosotros como vamos a ver ahorita. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta corriente de paradigma dominante de cambio, automáticamente tenemos que empezar a trabajar con algo desde la mente humana, que es la idea de la curiosidad. ¿Cómo yo puedo, como empresario, como individuo, continuar desarrollando esa capacidad de asombro y descubrimiento? Sabemos que hacíamos colecciones, sabemos que hacíamos nuevos productos, pero ¿qué tan nuevos realmente son esos productos? ¿Cómo yo puedo romper paradigmas? Y la mejor forma para romper paradigmas, como decía ahorita hace un instante en esa corriente de paradigma dominante de cambio, es volver nuevamente al niño de los porqués, empezar a cuestionarme el porqué de las situaciones, no para tener un ejercicio de sufrimiento pues individual de lo que está pasando, sino para poder de alguna manera establecer ejercicios de exploración que me permitan a mí empezar a entender esas nuevas lógicas que empieza a plantear este mercado y esta situación. Hay algo muy importante que uno empieza aquí a tener en cuenta y es un concepto que ustedes pueden ver allí que está haciendo ese personaje y efectivamente se está robando la botella y es un concepto que desde la creatividad es muy usual y es el concepto de la criptomnesia. ¿Qué es la criptomnesia? Es cuando yo recuerdo accidentalmente las ideas de otros y las asumo como propias. Es decir, y nos pasa muy seguido. Ustedes le pueden haber contado una idea a una persona, esa persona no da la autoría de la idea que ustedes le contaron, sino esa persona lo que hace es piensa que la idea fue de ella. Y eso nos pasa continuamente y por eso a veces creemos que se nos ocurrió la idea fantástica cuando en realidad lo que hicimos fue un robo accidental de ideas. Entonces uno tiene que tener un poco de cuidado con esto, pues porque si queremos generar esa ruptura de paradigmas de nuestro sector, del tema del calzado, del tema de los accesorios, del tema de los materiales, pues tenemos que empezar a analizar de qué manera empezamos a proponer cosas distintas dentro de todo esto. Si lo que yo les estoy proponiendo es generar opciones distintas, ¿de dónde nacen esas ideas o dónde pueden nacer esas ideas que nos permitan a nosotros salir adelante desde el mercado a partir de nuestras propias capacidades? Las ideas nacen de oportunidades que uno puede empezar a detectar ante esta situación, que ahorita la vamos a ver en un instante, pueden nacer ante problemáticas, lo que les decía, nosotros sabíamos que teníamos ya un mercado cautivo, habían reglas establecidas desde hace muchos años y lo que hacíamos era continuar con esas reglas y no nos salíamos, digamos, de ese contexto de las reglas. Empezamos a trabajar acá dentro de ese nacimiento de ideas a partir de necesidades que yo detecte, a partir de deseos que yo empiece a detectar. La quinta sería a partir de habilidades o a partir de aficiones. De hecho, vamos a mirar enseguida una matriz de escenarios y una de las opciones que se plantea según la forma como empieza a afectar a mi empresa este tema de la crisis,
es el tema de empezar a proyectarme hacia otras condiciones distintas, y una forma muy interesante es las habilidades, las aficiones, los deseos. Las oportunidades y los problemas empiezan a surgir, pues porque de alguna forma, a pesar de que estamos en unas cuarentenas prolongadas, de alguna forma, a pesar de que esta situación se proyecte menos temporal y más permanente de lo que quisiéramos, pues muchos de nosotros desde el punto de vista de mercado, hay otras oportunidades que empiezan a surgir y otras ideas que estoy totalmente seguro van a demandar absolutamente toda nuestra creatividad. Si nosotros estamos esperando que vuelva a la normalidad, probablemente estamos pues un poco desfasados, pues porque tenemos que empezar a movernos pues desde ese punto de vista. Para mí hay una definición de lo que es una buena idea y una mala idea. Una buena idea y una excelente idea es el inodoro. El inodoro es ese objeto que pasa desapercibido. Para los que no sabían, lo inventó un señor que se llama John Harrington y lo reinventó para la reina Isabel I en 1597. Es tan importante esta idea que el 19 de noviembre es el Día Mundial del Inodoro y ha salvado más vidas que las vacunas juntas. Incluso ha salvado más vidas que si detectaran en este momento la vacuna del COVID-19. Cada año, en los lugares donde no hay inodoro, mueren 1.5 millones de personas por enfermedades diarreicas. Entonces uno dice, bueno, esta idea realmente generó un ejercicio de transformación demasiado grande. Una mala idea para mí es el famoso Segway. Este objeto, y fíjense que aquí hay un tema de visión muy fuerte de las personas que crearon este objeto. El inventor fue Dean Kamen. Dean Kamen es una de las personas más innovadoras pues, del mundo, especialmente en el segmento de aparatos médicos. Dean Kamen convenció a nada más y nada menos de generar inversión a Steve Jobs, a Jeff Bezos y a John Doerr, y se proyectó como la gran revolución del transporte después del automóvil. Ellos, ¿qué era lo que pensaban? Lo que pensaban era que este producto iba a reemplazar los automóviles, y desde hace muchos años estuvo lejos pues, de hacerlo, digamos, de esta manera. No pasó de ser novedad, no se volvió tendencia y tampoco llegó en ningún momento dado a plantearse pues, como una costumbre adquirida. Cuando uno plantea ideas, es importante tener en cuenta dos condiciones acá esenciales, y ya les voy a decir por qué. La primera condición es lo que tiene que ver con los falsos positivos y los falsos negativos de la creatividad. ¿Qué es un falso positivo de la creatividad? Cuando yo hago algo y le pregunto a personas que tienen mucho cariño por mí, son cercanas, pero no conocen tanto del producto o el proyecto que yo esté desarrollando, y al no conocer tanto, me hablan de forma positiva de esto. Entonces, eso fue lo que pasó con el Segway. Dean Kamen venía del segmento médico, le preguntó a sus amigos Steve Jobs, Jeff Bezos y John Doerr acerca de la continuidad de este producto. Ellos no conocían nada de transporte y decidieron seguir con esta idea y decidieron seguir con esta iniciativa. Se volvió un falso positivo porque finalmente fue un avance que no llevó a nada. Y el otro son los falsos negativos, que se dan especialmente en estos casos o en estos procesos de cambio. Y es preguntarle a las personas qué es lo que quieren cuando no saben lo que quieren. Que me preguntan en este momento, me hubieran preguntado en el 2019, como vamos a ver ahorita, ¿usted le gustaría, en vez de abrazarse con su abuela, celebrarle un cumpleaños por Zoom, por esta plataforma? Yo le hubiera dicho, no, mi abuela ni siquiera tiene ese enfoque tecnológico, mi abuela no sabe manejar un celular. Y si les pregunto en este momento, para mí el momento más feliz por no poder verme y estar lejos de mi abuela fue poder celebrar el cumpleaños con ella. Entonces, a veces el falso negativo me lleva a tomar decisiones de mis proyectos creativos, mis proyectos empresariales, y abandonarlos cuando probablemente lo que tengo que hacer es explorar y no solo preguntar qué es lo que quieren o no quieren las personas en un momento dado. Cuando hablamos nosotros de todo esto, ya nos vamos acercando a la segunda parte de esta introducción muy rápida, y es el tema de la estrategia creativa. Estamos hablando ahorita de las ideas, del tema de la divergencia y la convergencia, y desde este punto de vista, cuando uno tiene una buena idea, es tan solo el 10% de un proyecto innovador. El otro 90% que es la estrategia creativa. ¿Y qué es la estrategia creativa que tiene un porcentaje tan alto en un proyecto innovador? La estrategia creativa consiste en tomar las adecuadas decisiones, y algo que ha empezado a generar este tema del COVID-19 y toda esta crisis es las decisiones cada vez más informadas. Estábamos acostumbrados a tomar la mayor parte de nuestras decisiones únicamente a través de la intuición. Y la intuición en estos casos no necesariamente es el mejor amigo. Yo puedo tener una corazonada de hacia dónde debo dirigirme,
pero yo tengo que ayudarle con información. Y sí que en este momento está circulando mucha información. Yo soy enemigo para la toma de decisiones de desconectarse de los medios de información acerca de lo que empieza a plantearse acerca de la situación. Yo soy muy amigo de estar enterado, pero estar muy bien enterado, seleccionar unas buenas fuentes, no archivos reenviados por WhatsApp, pues sin una fuente confiable. ¿Por qué? Porque si tengo una buena fuente de información, voy a tomar unas mejores decisiones y no solo se va a basar en mis corazonadas, que está comprobado en estudios que se han hecho que aproximadamente el 70% de los empresarios en el mundo han tomado decisiones más por corazonadas que por información. Y a veces funciona, pero en este caso necesitamos información también para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque si lo enfocamos en un tema de estrategia creativa, lo que tenemos que hacer es analizar cómo yo encuentro la mejor ruta para librar una batalla de una manera original. Muchas veces lo puedo librar una batalla sin librarla. Muchas veces puedo cambiar las condiciones de lo que yo estoy generando y no hacer lo mismo que están haciendo todos. ¿Qué ha comenzado a pasar con este tema del paradigma dominante de cambio? Yo no estoy diciendo que no hagamos tapabocas ni insumos médicos, es una muy buena opción para poder mantener activas las fábricas. Pero ¿qué va a pasar cuando todos estemos haciendo lo mismo? Ya está pasando. De hecho, ya han aparecido unas noticias en donde no quieren comprar algunas personas tapabocas cosidos, sino quieren los tapabocas termosellados. Entonces, ¿y qué va a pasar? Van a empezar a bajar los precios. Entonces, en ese momento me pudo haber servido para un tema de mantener activo por un tiempo, pero mi mente tiene que estar pensando en cómo yo voy a romper el paradigma y puedo empezar a aprovechar sin necesidad de ir rezagado e ir hacia atrás, pues dentro de eso, porque inevitablemente todos vamos a terminar, especialmente el tema de manufactura, haciendo los mismos productos y compitiendo, en este caso, de una manera muy rápida por precios. Y lo que tengo que hacer cuando trabajo la estrategia creativa es combinar esa buena idea con empezar a encontrar rutas acerca de hacia dónde yo me debo dirigir desde este punto de vista. Cuando hablamos de todo esto, es inevitable no analizar este tema de incertidumbre y este tema de qué hago yo ante la incertidumbre desde dos frentes esenciales. El frente de arriba es el personal, el individual, el que asumimos nosotros como seres, y el frente de abajo es el corporativo. Ante un proceso de cambio, yo asumo 4 acciones estratégicas frente a la incertidumbre. Primero, me paralizo. Segundo, tengo resistencia al cambio. Yo digo, no, esto no va tan lejos. Y está comprobado. Estamos genéticamente diseñados para resistir al cambio y este proceso ha sido muy duro para todos nosotros sin distinciones. ¿Por qué? Está comprobado que 9 de cada 10 personas en un entorno organizacional, digamos que de alguna manera no acepta el cambio y quiere continuar con las mismas condiciones que tenía antes. Entonces esas etapas desde el punto de vista humano se vuelven importantes. Entonces parálisis, resistencia, aceptación y búsqueda de oportunidades. En este momento me gustaría que cada uno de ustedes identificara en cuál de las etapas está. Probablemente algunos todavía estamos en parálisis, otros estamos en resistencia, otros estamos en aceptación, en oportunidades. Si estamos en parálisis, hay que entender que son 4 etapas y tenemos que empezar a avanzar muy rápido. Hay un ejercicio que les quiero dejar acá, sin que lo hagamos acá en la sesión, y es que desde el punto de vista creativo, así como hicimos ahorita en la idea del amarillo, quiero que hagan una lista de 50 oportunidades que ustedes están encontrando en medio de la crisis. No hagan menos. Entre más cantidad ustedes hagan, van a empezar a encontrar opciones distintas que les va a permitir no estar actuando de manera reactiva ante el cambio, sino de manera constructiva ante el cambio que se está presentando. Cada una de estas acciones tiene una actuación específica en el campo de la organización. Entonces, la parálisis me lleva a una actitud socorrista, y la actitud socorrista es sobrevivir a la caída, que es tal vez en lo que todavía podemos estar algunos. La segunda es, bueno, ya sobreviví a la caída, la disminución de la demanda fue algo y es algo muy complejo para la mayor parte de las organizaciones, no estoy desconociendo eso, es una realidad, pero tengo que pasar rápidamente a una actitud adaptativa, es hacer habitable el fondo si es que yo tengo esas condiciones para poder hacerlo. La tercera etapa, cuando yo entro a la etapa de aceptación, es una actitud resiliente y es como yo puedo empezar a recuperar las fuerzas y puedo empezar a proyectarme. Y vienen las últimas dos, que es la oportunista, que es aprovechar las circunstancias, y la visionaria, que es como yo me preparo para poder liderar este nuevo mundo y estos procesos de cambio que estamos enfrentando dentro de esto. Eso sí, hay que entender algo también, y es que es muy importante contemplar que contamos con restricciones organizacionales
aún en épocas de abundancia. En épocas de escasez como la que estamos nosotros ahorita, empiezan a aparecer como una serie de, digamos, de dinámicas también asociadas a todo esto. ¿Cuáles son las restricciones organizacionales esenciales? No hay tiempo, no hay dinero y no hay personas. Si yo tengo que desarrollar un proyecto, tengo que desarrollarlo a partir de la escasez. Para los que les interese este tema, empieza a surgir una gran corriente, de hecho no es nueva, apareció en el 2015 con un experto en Harvard de India que planteó la idea de la innovación salvaje o la innovación frugal. Y él planteaba, a los que les interesa este tema, hay una palabra en indio que se llama yuhat. Y yuhat es la manera como yo puedo ser muy creativo en medio de la escasez. Y esto sí que va a empezar a cobrar fuerza porque inevitablemente vamos a entrar en unas etapas de recesión económica muy fuertes que van a demandar toda nuestra creatividad en medio de esas tres restricciones organizacionales. Y nosotros tenemos esa capacidad creativa para poder hacerlo. Cuando yo digo que debemos adaptar mis capacidades para el cambio de hábitos, tengo que analizarlo desde una perspectiva personal y desde los clientes que yo estoy atendiendo. Es probable que en este momento los clientes estén presentando un proceso de para en términos de su consumo del producto que yo les estoy ofreciendo, pero tengo que empezar a proyectarme un poquito qué va a pasar de aquí en adelante. Esto yo lo logré abstraer de un meme que me pareció súper interesante, que se llama El nivel de la importancia de las cosas, y yo lo que hice fue actualizarlo con datos específicos. Entonces, ¿qué no tenía importancia? ¿Qué tiene importancia hoy? Y aquí lo más importante es qué va a tener importancia mañana. ¿Qué cambia o qué está cambiando en términos de los hábitos de mi consumidor? ¿Qué está cambiando en términos de mis hábitos? ¿Y qué no está cambiando? Que lo vamos a ver en un instante. Entonces, ver el abuelo en una videollamada en el 2019 era algo impensable. Hoy en día empieza a cobrar importancia alta porque es la forma que tenemos para comunicarnos. Comer golosinas en casa, probablemente para algunos era bajo, pues al menos en casa, pero eso ha ido cogiendo fuerza porque cuando estamos en casa queremos volver a nuestra niñez. Los productos que han tenido mayor venta en los supermercados en el mundo, en Estados Unidos, fueron los chetos, en Colombia han sido la lecherita, el arequipe, y si ustedes se han dado cuenta ni de mercar, se han dado cuenta que de alguna manera empieza a tener un tema de consumo alto. Pantaloneta y chanclas, pues estamos en nuestra casa y ya empieza a aparecer la idea de si nos vestimos de aquí para arriba, si los elementos que ambientan nuestra casa se están volviendo también el elemento de identificación más importante. Netflix aumentó, chicanera en Instagram no se ha ido reduciendo, todo lo contrario. Ahora chicaneamos con las preparaciones maravillosas que hacemos nosotros en casa, chicaneamos con nuestros espacios. De hecho, empieza a aparecer, digamos, como esa transformación en esa idea de chicanera en Instagram hacia tal vez algo un poquito más natural, pero eso sigue aumentando. Entonces, si yo empiezo a detectar eso y empiezo a ver que eso me sirve para mi proyecto empresarial, pues puedo empezar a generar, digamos, una serie de condiciones y de cambios. Comprar papel higiénico, rasurarse, pues ustedes saben que eso va a la baja hasta que no abran los salones de belleza y los diferentes centros de estética, que puede ser un tiempo largo. Salir en carro también empieza a perder importancia, pues porque estamos en casa, y levantar en una rumba, eso sí que empezó a quitar importancia, a pesar de que ya empiezan a aparecer unas soluciones muy interesantes, distintas. No nos hubiéramos imaginado hace 6 meses quedarnos en casa y estar en una rumba virtual con un montón de desconocidos y pagar y que me llegaran los cócteles a la casa. Y levantar en esa rumba empieza a ser, digamos, un tema aquí importante. Segundo ejercicio que les quiero dejar acá, sin que sea algo obligatorio, si quieren hacer esos análisis y encontrar ideas, es analizar dos cosas. Sus consumidores actualmente, cómo están cambiando sus lógicas asociadas a su proyecto. Entonces, ¿qué está cambiando del cuándo a hoy y qué se imaginan ustedes que puede cambiar? ¿Cuándo desarrolla sus actividades? ¿Qué está cambiando del cómo? ¿Qué está cambiando del dónde? ¿Y qué está cambiando del con quién desarrolla sus actividades para poder anticiparme de alguna manera a esto? Nadie tiene la evidencia para poder predecir el futuro, pero si yo estoy muy atento a analizar cuáles son esos cambios, puedo llegar a anticiparme a eso. Y la segunda recomendación acá en términos de lo que estoy explicando en este momento es analizar no solo lo que cambia, sino también analizar lo que no cambia, el qué y el por qué, que es esa motivación profunda que lleva a las personas a hacer algo. Cuando hablamos del qué y el por qué, nos encontramos con una metáfora aquí esencial. Esta metáfora es la siguiente. De alguna manera, y en muchos casos, imaginémonos que yo como individuo voy a entrar a un río. El río es el contexto, el individuo
es la persona que de alguna manera sufre un proceso de cambio. Entonces entro hoy al río y vuelvo a entrar la próxima semana al río. El río fluyó y cambió, el contexto cambió, el individuo entró y cambió y todo se asocia a la idea del cambio y un error que cometemos es solo enfocarnos en el cambio. ¿Qué es lo que no cambia? El deseo de la persona de botarse al agua. Tengo que identificar en cada uno de mis proyectos cuál es ese qué, es el propósito y cuál es ese por qué, las motivaciones que llevan a la gente a comprar zapatos, a comprar materiales, para poder empezar a identificar de qué otra manera y cuál otro foco, que lo vamos a ver enseguida, empezamos a tener este comportamiento. Entonces, hay cambios y hay hábitos que van a ser transitorios y otros que van a ser permanentes. Esta es una herramienta que es una matriz de la cual ustedes pueden analizar de esos cambios, tanto de ustedes como de sus consumidores, cuáles cambios van a ser permanentes y cuáles simplemente van a desaparecer. Yo hablaba y ayer, de hecho, les cuento que al menos en mi caso completé 60 días. Sé que algunas personas llevan más tiempo de eso, pero yo completé 60 días en esta cuarentena y les aseguro que hay muchos hábitos como este que estoy haciendo en este momento que yo quiero que se mantengan o que se incorporen a mi vida. Hay otros que no quiero que se incorporen o hay otros que quiero mejorar, entonces uno puede empezar a ubicar de lo que empecé a detectar acá, qué quiero yo o qué quiero que mis consumidores o qué van a hacer mis consumidores al respecto. Si nosotros creemos que somos creativos y en algún momento dado se nos olvida esa capacidad creativa que tenemos, es porque al crecer perdemos esa capacidad creativa. La respuesta está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano más increíble, como les decía ahorita, y es una red de neuronas de más de 100.000 millones de neuronas. Son demasiadas neuronas trabajando para nosotros y generando ideas de manera constante. El cerebro pesa tan solo 1.5 kilogramos, pero aquí viene lo interesante y es que consume el 20% de nuestra energía, consume demasiada energía. Entonces el cerebro en algunos momentos, si yo me voy a adelantar acá, lo que hace siempre es garantizar el consumo energético. El cerebro no es perezoso, el cerebro es ahorrador. Y si yo no le genero un esfuerzo para que él genere ideas distintas, él tiene la capacidad de darme ideas, pues porque es la capacidad humana que tenemos nosotros. Pero si yo simplemente pues para que lo haga, pues él va a seguir garantizando el consumo energético para cada vez consumir menos energía. ¿Qué es lo que pasa acá? En ese consumo energético, lo que hace el cerebro es siempre escoger el camino más fácil. Y eso se llama el efecto de Einstein-Lung. El efecto de Einstein-Lung es la capacidad que tiene el cerebro para escoger el camino más fácil y irse siempre por el lado conocido y no por el lado de lo desconocido. ¿Por qué nosotros perdemos esa capacidad creativa? Y aquí quiero que rompan todos sus paradigmas, porque si hay algo que necesitamos en este momento es creatividad. Si hay algo que necesitamos en este momento es romper todos esos aspectos prefijados y hacer que el cerebro, no importa, consuma más energía y obligarlo a generar ideas con adecuadas condiciones, obviamente. Perder el miedo a la crítica, perder el miedo a equivocarnos, al ridículo, a no estar a la altura. Si alguna vez cuando niños nos dio miedo proponer una idea y alguien nos dijo que no era buena, eso se instaló en nuestro subconsciente y empezó a generar, pues digamos, como unas condiciones negativas. Trabajemos para nuestro momento eureka, y ese momento eureka son las soluciones a las problemáticas que ustedes están presentando en este momento. ¿Cómo hacemos eso? No nos quedemos con una única visión, observemos desde diferentes perspectivas. Si eso no funciona, démosle espacio a nuestro cerebro y permitamos que a veces en el sueño, en la noche, en algunos horarios, nuestro subconsciente empiece a encontrar las soluciones, pero tenemos que forzar el cerebro para poder plantear esas soluciones. ¿Cómo lo hacemos? Cultivando nuestra imaginación. Eso es absolutamente inevitable, pues porque esa es la fuente de las ideas y eso es lo que le permite a nuestro cerebro imaginar esos nuevos mundos, volviendo a nuestra niñez, ese amigo imaginario, ese juguete favorito, esas historias asombrosas. Y ustedes dirán acá como, bueno, pero Oscar, tan absurdo, yo en medio de esta situación tan compleja y me está diciendo que vuelva a mi niñez. Claro, ahí es donde están las respuestas a los problemas que tenemos nosotros. Las respuestas están en nuestro propio interior y en esa voz y en ese genio creativo que tenemos cada uno de nosotros. Si yo les dijera a ustedes que dibujaran su versión de la Mona Lisa, probablemente ninguno haría este dibujo que yo les voy a mostrar acá. Este dibujo es un dibujo que hizo un niño de 5 años, el de la izquierda. Él no pensó qué tan interesante puede llegar a ser el trazo, la sombra, él simplemente actuó y esa capacidad de actuar y de perder el miedo a la vergüenza desde la exploración es una invitación que les quiero hacer a ustedes ahora porque las ideas están en ustedes. Ustedes tienen las ideas
y conocen demasiado su sector, conocen demasiado cada uno de sus consumidores y tenemos que obviamente empaparnos de información, empaparnos de empezar a conocer cuáles son esos cambios, ese qué, por qué, cómo, para qué, dónde, con quién, para poder empezar a analizar cómo yo utilizo esos focos específicos para poder innovar. ¿Qué es la invitación acá? Pensar de una manera diferente y retar a nuestro cerebro todos los días, como una actividad diaria, probar un elemento nuevo, complementar mi cambio, cambiar mi ruta. Y aquí viene un poco otra herramienta adicional que les quiero compartir. Cuando hablamos nosotros de estrategia más creatividad, un viejo adagio, un viejo dicho muy asociado al tema de la innovación es piense fuera de la caja. Resulta que en este artículo de Harvard Business Review, me encontré hace algún tiempo, planteaban la idea de la caja, pero desde dos perspectivas que ya les voy a desglosar ahorita. Entonces, ¿yo cómo puedo generar ideas? Entonces, ustedes planteen un problema específico, cómo yo activo la demanda, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para salir de un inventario tan grande que tengo en términos de mi inventario de zapatos, de materiales? Y traten de pensar soluciones desde diferentes vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Inicialmente les planteo estos cuatro. Primer vector, fuera de la caja, efectivamente. ¿Qué es fuera de la caja? Identificar y desafiar el status quo. Hagan un esfuerzo para que su cerebro plantee ideas que se salgan de lo común. No importa si inicialmente esas ideas pueden ser absurdas, de ahí es que pueden llegar a desarrollarlas a través de la divergencia y pueden salir las ideas más fantásticas que han podido empezar a generar. Lo segundo es unir dos cajas. ¿Qué pasa si mi caja de zapatos, voy a utilizar la analogía acá, qué pasa si mi caja de zapatos no es suficiente y me está marcando de alguna manera una restricción? Únanla con otra caja adicional, a generar una alianza con otro sector distinto dentro de lo que estamos nosotros aquí planteando y mezclen ideas o sectores. ¿Cómo yo podría hacer una alianza de mi empresa de zapatos, no sé, con Spotify, si queremos con una empresa de tecnología, con Rappi, con una empresa de comida, y qué puede empezar a generarse allí? Son las ideas que empiezan a aparecer dentro de eso. Dentro de la caja es desafiarnos con nuestras propias limitaciones. ¿Cómo yo puedo saber que tengo unos recursos limitados, que la gente no puede salir de la casa y cómo yo puedo responder a eso? Obviamente uno diría, ah, pues tan fácil. Oscar lo que está planteando es que vayan y yo dirija y haga un tema de domicilio. Sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué está buscando la gente? ¿Quién quiere que entre la gente a sus casas? ¿Cómo quieren empezar a generar todo esto? ¿Cómo hago yo para que no tenga contacto con un desconocido dentro de este proceso? Limitaciones existen y aquí el objetivo es generar ideas desde cada una de las cuatro fuentes específicas según la problemática que ustedes estén presentando. Y la cuarta es mirar otra caja, que es la idea de utilizar la analogía, incluso ficción, para poder plantear nuevas opciones, para poder empezar a generar todo esto. Nuevos usos de los zapatos, por ejemplo, que es una herramienta que empieza aquí a plantear. Invitación acá en esta, piensen soluciones desde la divergencia y utilicen varias fuentes de soluciones. No se queden solo con una. Cuando ustedes hacen un ejercicio de lluvia de ideas lineal, llegan a un número de soluciones específicas. Cuando ustedes hacen un ejercicio de lluvia de ideas fragmentado, dividido lateral, ustedes pueden encontrar soluciones de cada uno de estos vectores. Invitación a los problemas que tienen ahorita, hagan un ejercicio de ideas utilizando estas herramientas asociadas al tema de la caja. Vamos llegando a la siguiente parte, que es lo que nos convocó principalmente, pero para mí era necesario hacer todo ese contexto inicial. Esto tal vez es un poco más corto y más condensado, y es empezar a entender cuáles son esos focos sobre los cuales yo puedo generar innovación empresarial. Sabemos que tenemos la capacidad, sabemos que tenemos la información, sabemos que tenemos esas posibilidades para poder tomar decisiones. Acá la invitación es analizar a través de qué focos yo puedo empezar a generar concentración según lo que yo esté generando. Viene acá un paréntesis muy rápido, muy importante para mí, y es cuáles son los retos que debo asumir. Tengo una serie de retos de hoy, y mis retos de hoy se basan en la acción, se basan en la idea de sostener mi compañía o mi empresa, se basan en la idea de pagar la nómina del día, y es absolutamente real y no estoy desconociendo para nada, pues digamos, esas condiciones. Pero tengo que pensar inevitablemente en los otros dos tiempos específicos. Tengo que pensar en el hoy, tengo que pensar en el mañana, que sería mi futuro inmediato, y tengo que pensar en mi futuro futuros, que es ya una visión un poco más de largo plazo. ¿Qué retos debo asumir hoy? El reto de hoy es lo que ya les dije. ¿Qué retos debo asumir mañana? Unos retos asociados a la exploración. Esta idea de la nueva normalidad ya es una realidad que se está empezando a presentar y que va a generar unos cambios en términos de
los panoramas de mercado y panoramas competitivos. Entonces, ¿cuáles son esos retos de exploración? La economía de bajo contacto es una realidad independiente, digamos, de los escenarios del coronavirus. La economía cerrada, la idea de cómo yo puedo empezar a generar creatividad y soluciones desde el confinamiento para mi categoría de producto, limitación de restricciones, higiene y vulnerabilidad absoluta, certificaciones de inmunidad, que es una realidad que va a empezar a darse y es la idea de los viajes, la entrada a ciertos lugares y tengo una certificación que ya soy inmune, proteccionismo que ha empezado en nuestro país, en países como Ecuador, pues que vi que habían varios conocidos míos acá conectados, asociados a la idea del desarrollo de lo local. ¿Qué empieza a pasar? El tema el tema de las cadenas de distribución empiezan a modificarse y la mirada se empieza a asociar al propio territorio y el desarrollo de ese propio territorio con variables dentro de ese mismo territorio. No estamos hablando de, pues, y ahí digamos es una opinión muy personal, de que no van a continuar las exportaciones ni nada por el estilo, probablemente sí, pero al romperse esas cadenas de suministro, tenemos que empezar a generar pues como un poco esa idea del consumo local y seguramente va a empezar a cobrar fuerza en el contexto. De hecho, desde el punto de vista del turismo, cómo empieza a desarrollarse esa idea del turismo local y es una de las soluciones que se empieza a plantear para esta industria de la hospitalidad que es tan compleja, pues digamos desde ese punto de vista. La nueva reglamentación, ustedes saben que cada día, al menos en Colombia, aparecen nuevos decretos que cambian el anterior y uno tiene que estar muy atento a esas condiciones para ver cómo lo beneficia o cómo puede presentarle oportunidades, el acceso limitado a capital, ansiedad, soledad y depresión, trabajo optimizado desde casa, desempleo global a partir de la escasez, que ahí es muy importante para los que les interesa el tema, ese concepto de Yuhat. Y todo para llevar, nada para la casa. Hay ejemplos muy buenos de soluciones que empiezan a presentarse a partir de esa nueva normalidad. Pero lo que quiero dejarles acá instalado, independiente de eso, que probablemente ustedes ya lo conocen, es que no tengo que pensar solo en eso. Y yo he pensado históricamente que para mi empresa ese es el futuro y el futuro es el próximo año. Y yo sé que es complejo en este momento no proyectarse más adelante, no proyectarse más adelante, pero es una necesidad, porque eso me va a marcar la ruptura del paradigma. ¿Cuáles son esos retos de construcción que yo como organización tengo para el futuro? Este es el momento realmente para replantearme las cosas, responder al presente, explorar, pero también entender las posibilidades de construcción. Hacia la parte de arriba hay, es un tema de algo que se llama las hélices en términos de innovación y son las 3 P's, que es Profit, People y Planet. Profit es beneficio y es el reto de hoy desde el beneficio, desde la manutención económica. El segundo reto es desde la gente, cómo todo empieza a volcarse a la gente. Que estemos hoy encerrados no es gratuito y es la importancia que empezamos a tener desde el cuidado del otro. Y la idea del planeta es la importancia que empezamos a tener desde el cuidado de nosotros. ¿Qué va a pasar más adelante? Ya hay muchos países que han empezado a plantear un ejercicio de recuperación económica basado en esas 3 P's y no únicamente en la primera. Probablemente nuestro territorio no vaya hacia eso, pero eso puede llegar a ser el futuro. ¿Cómo yo puedo responder a cada uno de esos horizontes y entender que el futuro no se predice, sino que se construye en el presente y tengo que saber qué futuro quiero construir? Si ya identifico ese futuro que quiero construir, puedo utilizar una herramienta como la matriz de innovación para identificar proyectos. Vuelvo y les digo, estamos bien desde el punto de vista de resolver las circunstancias, pero también tenemos que pensar más adelante. Entonces, hay 3 tipos de proyecto que yo puedo hacer desde la innovación: incremental, radical o disruptiva y transformacional. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? Incremental probablemente es un pequeño cambio que yo genero a un proceso, a una forma de producir, a un modelo de negocio que yo estoy presentando. Le hago un pequeño cambio y hasta ahora eso era suficiente. Disruptivo es que yo desplazo ese punto en el que yo estaba y me voy hacia otro punto. Y transformacional, que es el más extremo de todos estos, consiste en que no solo lo desplace, sino que le dé la vuelta y reinvente las cosas de una manera distinta. Yo puedo establecer qué tipos de proyectos necesito en mi organización y empezar a marcarlos de alguna manera en esta matriz. Necesito cambiar la forma de producir, necesito nuevas propuestas de valor, uy, perdón, necesito nuevas formas de entregar, necesito encontrar nuevos clientes y generar nuevas experiencias para ese cliente, necesito identificar nuevos aliados o redefinir mi modelo de negocio. Entonces me va a empezar a marcar, probablemente van a aparecer acá muchas X, y me va a empezar a marcar inicios de proyectos. Las cosas no se van a dar por azar, yo tengo que planificarlo y ese es el principio de la estrategia
y la matriz de innovación me puede ayudar a eso. Cuando yo identifique en dónde yo voy a enfocar los proyectos, es cuestión de empezar a dedicar tiempo a esos proyectos. Hay dos recomendaciones acá. Uno debería, y digamos que las personas que son una sola persona en la empresa deben asumir los dos roles, y es asumir un rol de equipo de crisis y un rol de equipo estratégico. El rol de equipo de crisis de alguna manera me lleva a empezar a identificar una serie de características de la solución inmediata. Y el rol de equipo estratégico me lleva a plantear proyectos que me lleven a mí. Entonces, ¿qué empiezo a pensar? Mi producto funciona, a la gente le sigue gustando, la gente me sigue preguntando, me he mantenido relevante en este contexto de pandemia. ¿Qué tengo que hacer? Nuevas experiencias de venta. Entonces me podría empezar a ubicar a partir de allí. Y así uno tiene muchas múltiples opciones dentro de este proceso. Cuando hablamos de estos focos de innovación, a mí me gusta mucho enfocar estos focos en 4 vectores esenciales. ¿Cuáles son esos 4 vectores esenciales? Y este es como el principio, digamos, de todo este proceso. Hacia la parte izquierda está el cliente usuario y yo tengo que identificar claramente cuál es mi cliente y cuál es mi usuario. ¿Cuál es la diferencia entre cliente y usuario? La diferencia entre cliente y usuario, básicamente, y ya enseguida ya hay alguien ahí co-creando, y me parece muy bacano que esté co-creando ya aquí en el tablero, hay una relación entre cliente y usuario, y esa relación entre cliente y usuario, de alguna manera, es cliente, es quien invierte económicamente en mi proyecto, y usuario es quien lo utiliza. A veces es el mismo, a veces no es el mismo. Entonces tengo que identificarlos claramente y a partir de sus procesos de cambio que ya vamos a mirar ahorita, igual los hemos mirado. La segunda variable es producto y servicio. Mi producto en este momento es el adecuado, puedo continuar desarrollando este tipo de iniciativas con el producto que tengo o tengo que cambiar. Esa es la segunda variable que ya la vamos a desarrollar. Y esa relación entre esas dos variables, ¿cierto? Que históricamente han sido las variables. Tengo unas del mercadeo esencial, pues. Tengo unas personas interesadas en algo y tengo un producto que yo puedo ofrecer. ¿Qué tengo que hacer desde esa perspectiva? Lo que tengo que hacer desde esta perspectiva es tratar de conectarlos arriba y abajo. ¿Cómo los conecto arriba? Acercando ese producto al cliente y diciéndole, hey, señor cliente, yo sigo acá, estoy vigente, tengo unos productos maravillosos, tengo unos productos fantásticos que responden a sus necesidades, sus problemas, sus deseos, sus expectativas y demás. Y eso se enfoca en la idea de difusión y conocimiento. Y yo no me voy a conocer, yo no estoy haciendo ruido en este momento y simplemente me quedé quieto, pues lo que va a pensar la gente es que desaparecí dentro de mi contexto. Tengo que mantenerme vigente dentro de esa mente y dentro de esas características con mi producto y con otros temas. También tengo que ser coherente. Yo no puedo pensar que si no tengo nada que ver con temas de yoga o este tipo de prácticas de relajación y yo pretendo empezar a hacer cursos de esto y yo vendo algo que nada que ver con eso, puede ser contraproducente con el mensaje que estoy planteando acá. Y hacia la parte de abajo empieza a aparecer la forma como el cliente empieza a acercarse a ese producto o servicio y es todo el sistema de venta. Entonces vamos a mirar cada uno de estos 4 focos de innovación. El primero de ellos, que es este foco de innovación, es la evolución desde el cliente usuario. Entonces tengo que analizar si el cliente usuario del 2019 al cual yo le vendía, al cual le vendí muy buenos productos en diciembre o noviembre o en febrero, en septiembre, incluso enero, febrero, es el mismo, si sufrió un cambio, si cambiaron sus hábitos. La persona es probable que sea la misma, pero sus hábitos en esta circunstancia pudieron haberse modificado. Entonces, ¿cómo puedo analizar esa evolución, no solo temporal, sino permanente? ¿A qué le está dando importancia esa persona? ¿De qué manera empiezan a asociarse a otras condiciones distintas desde ese punto de vista? ¿Cómo se asocia hoy? Casualmente, este lunes nos recibieron muchos columnistas de medios de comunicación colombianos y esos columnistas, a muchos de ellos mayores de 65 años, planteaban la opción de por qué los consideraban a ellos viejos y los hacían quedarse en casa. Obviamente hay muchos temas ahí, mucha tela por cortar en ese sentido, pero cómo las lógicas en términos de envejecimiento de la población empiezan a modificarse, cómo empiezan a aparecer nuevas estructuras familiares. Piensen por un instante y cierren los ojos e imagínense qué pasaba antes de la pandemia. Antes de la pandemia, pues vivíamos a 1000 probablemente, todavía lo hacemos, probablemente nuestras lógicas se basaban en un comportamiento y en unos contactos específicos y probablemente en este momento cambió.
las personas con las que vivimos, y no solo con las que vivimos, sino con las que interactuamos como ustedes en este momento, conmigo y yo con ustedes, empezamos a marcar de alguna manera una familiaridad que transforma esos elementos. El concepto de individualidad que se instala en cada uno de nosotros y el concepto también de ayuda del otro desde la empatía y desde la compasión. Entonces, ¿qué cambios empiezan a presentarse incluso a nivel generacional? ¿Qué cambios desde el punto de vista de consumo? Estos días salió de Deloitte unas gráficas muy interesantes de qué cambia nuestra cabeza y cómo empieza a transformarse y cómo algunas personas han empezado a consumir otros medios que no consumían, asociada a la idea de las generaciones. Cómo empezamos a analizar ese consumidor global, pero también con un comportamiento muy local y preocupado por el territorio y las condiciones que empezamos aquí a presentar. Cómo ante un momento de escasez y ante un momento y una amenaza pues de crisis económica muy fuerte que puede haber en nuestros países, empieza a tomar fuerza la idea de enfocarnos en mercados de base de pirámide, que son esos mercados de bajo costo, pero con un alto nivel de volumen de ventas. Cómo las ideas de teletrabajo se instalaron en nosotros y cómo fuimos capaces de acelerar un montón de procesos que probablemente estaban detenidos y probablemente vamos a tener que empezar a replantear acá. Con el tema del teletrabajo empiezan a aparecer otros aspectos aquí asociados. El segundo tipo de evolución es la evolución desde el sistema de venta o el segundo foco que yo puedo empezar a utilizar. Entonces yo tengo que empezar a analizar cada uno de esos cuatro. Pueden haber muchos más, en la matriz habían más, pero aquí la invitación que yo les hago es que analicen estos cuatro con mayor detalle y no los analicen individualmente, analícenlos en forma de ciclo. Porque si ustedes los analizan en forma de ciclo, van a conectar las cuatro variables y van a obtener lo más importante que buscamos todas las compañías, y es no solo generar una venta, sino después de generar una venta, generar una recompra nuevamente y que se vuelva a hacer esa venta. Entonces, ¿cómo evoluciona el sistema de venta? ¿Cómo la transformación digital de la que tanto se habla empieza a cobrar una importancia enorme? Y transformación digital no tiene que ver con ahora sí generar un perfil en redes o abrir una página web. Transformación digital se asocia a la idea de que si ya me obligué a eso, ¿cómo yo cambio toda mi cultura organizacional para responder a esas características esenciales? ¿Cómo yo puedo empezar a replantear las cosas? Hay personas que tienen una interfaz fantástica en términos web, en términos de respuesta a redes, pero tiene una logística fatal. Entonces, es toda la experiencia 360 grados en términos del proceso de compra y cómo empezamos a responder a ella de una manera adecuada. Cómo el comercio electrónico se plantea como la solución, pero quiero hacer otra vez énfasis en eso. Y es la idea de los paradigmas dominantes. Si todos vamos a tener un comercio electrónico, ¿cierto? ¿Qué nos va a diferenciar del resto? Para mí un comercio electrónico se basa en un tema de recompra y se basa en un tema de mantener clientes, pero no es que por obra y arte de magia yo al abrir mi página web y mi plataforma de venta en línea voy a empezar a vender porque sí, cuando todos están dirigiéndose hacia lo mismo. No estoy diciendo no hacerlo, pues porque sería absurdo plantearles no hacerlo, pero piénsenlo desde cómo yo puedo hacer eso, pero distinto. Cómo yo puedo no ir detrás en esa lancha, en esa balsa, cuando los líderes van en una barca rápida y yo puedo mirar ese largo plazo, pero a generar otras condiciones distintas. No les estoy diciendo que seamos testarudos y abramos puntos de venta cuando están cerrados, porque igual es imposible, pero sí es empezar a mirar cómo yo me conecto de formas distintas con esa persona replanteando mi sistema de venta. La solución que plantean muchos es ahora su comercio electrónico, ahora sus redes y listo. Pero eso no es suficiente. Tengo que haber un cambio en la cultura organizacional y en ese proceso. Sistemas de asesoría online, búsqueda de experiencias, otra serie de iniciativas, incluso la idea de la cultura del trueque, ¿por qué no en un momento de escasez puede empezar a popularizarse? Entonces, ¿yo de qué manera no vendo, sino genero trueques específicos con determinadas cosas y determinadas condiciones? Eso puede sonar absurdo y si les hubiera planteado en el 2019 probablemente hubiese sido absurdo, pero en este momento las posibilidades empiezan a abrirse. La idea de los productos alquilados también coge importancia, la cultura de la inmediatez, que eso es un tema muy complejo para el comercio electrónico, cómo yo puedo vivenciar y medirme las cosas sin medirme, proyectos de realidad aumentada, de espejos inteligentes, de venta física móvil. Aquí la premisa básica es ser dinámico, adaptable, moldeable y obviamente muy creativo dentro de este mismo proceso. Vamos a mirar un video, vamos a ver si se escucha. Si se escucha, me dices, por favor, Angie. No, no se está oyendo. Nada. Bueno, no, yo les voy explicando acá. Bueno, básicamente es un video de Cisco
Y este video de Cisco es un video de hecho no reciente, es un video de hace 3 años, y lo que plantea en este caso es la idea de las compras a partir de sistemas de realidad aumentada. Obviamente este sistema está en la tienda, pero ¿cómo yo puedo empezar a generar un tema de producción bajo demanda? Entonces, este tema de producción bajo demanda me permite a mí, a partir del avatar que se genera, empezar a medirme opciones distintas y de alguna manera, vuelvo y les digo, no es un video reciente, y el tema de romper paradigmas no se basa solo con generar, pues digamos, todas esas condiciones acá asociadas, sino empezar a plantear otras posibilidades distintas. Yo les digo, no es nuevo, pero yo digo, no tiene que ser algo que uno rompa absolutamente todo. Cuando yo pienso en el futuro, tengo que empezar a analizar cuáles son esos indicadores, esas señales que me indican mi futuro, no el futuro de todos. Este tipo de iniciativas pueden marcar, digamos, como esa parada ya dentro de todo eso. Vamos a entrar al tercer foco y enseguida al final vamos a abrir un espacicillo pues allí para las preguntas que puedan llegar a tener. Y el tercer foco es el sistema de difusión. ¿Qué es el sistema de difusión? El sistema de difusión es la manera como yo me voy a conocer. Darse a conocer es tan importante como vender. Muchas personas asumimos como una actitud callada ahorita ante la situación porque no sabemos qué decir ni qué hacer, pero esa conexión puede hacer que yo me mantenga relevante y cuando las personas decidan volver a comprar, como ha pasado, los productos que nosotros ofrecemos me mantengan a mí en primera línea de venta de esos productos. ¿Cómo yo puedo establecer ese sistema de difusión a partir de Big Data? ¿Cómo los grandes datos y los microdatos me generan esa información? Los que aquí no generaban bases de datos de clientes, error, y de ahora en adelante tenemos que generar esas bases de datos de clientes. ¿Por qué? Porque allí es donde está el ejercicio de conexión que yo puedo empezar a establecer. Puedo pensar muy teso el tema de los restaurantes pequeños, por ejemplo, que atienden día a día. ¿Qué conexión puede tener esa persona con una base de datos? Casi que nula. Pero con el tiempo, esa idea de las bases de datos, obviamente, trabajadas de una manera ajustada a la realidad y a la ley, pues puede llegar a marcarme esa conexión específica dentro de todo eso. Acciones en punto de venta específicos, acciones virtuales, la relación entre lo masivo y lo individualizado, la idea de asociarme también a esa realidad de las personas, porque es que ahora estamos en nuestras casas. Difícilmente estamos pudiendo empezar a generar otras condiciones distintas hacia todo esto. Guerrilla marketing como solución dentro de todo esto, desarrollo de aplicaciones para conexiones, conexiones móviles, redes sociales, pero manejadas de una manera frecuente y de una manera adecuada. Y bueno, eso sería pues básicamente eso. Este es un ejemplo que me pareció fantástico, es del año pasado y es de Burger King, que me parece fantástico para poder analizar cómo puede encontrar unas soluciones desde la escasez. Entonces, ¿qué muestran allí? El peor tráfico del mundo. Y dentro de este peor tráfico, imagínense ustedes esto ahora enfocados en las casas. Entonces, la Traffic Whopper, básicamente lo que hicieron fue un ejercicio de bases de datos inteligentes. La gente que en Ciudad de México, en Bogotá, en Medellín, en otros países es complejo, simplemente le mandan un mensaje en tiempo real indicándole si quiere una hamburguesa porque va a permanecer 2 horas más en el tráfico. La persona está atrapada en ese embotellamiento y de alguna manera al estar atrapada, pues lo que hacen es que saben cómo está, por su GPS lo siguen y le llevan a cualquier parte de la carretera esa solución. Entonces esto es pensar desde la escasez. ¿Qué podría pensar cualquier otro restaurante o cualquier otra empresa de esto? Diría, la gente está de 5 de la tarde a 8 de la noche, 9 de la noche en un embotellamiento, en un tráfico, en un taco, y por eso no van a ir a mi restaurante ni a mi tienda a comprar. ¿Qué hace Burger King? Plantea lo contrario, dice, la gente está así, es una oportunidad porque tiene tiempo la gente. Eso mismo aplíquenlo ustedes a la idea de la gente está en casa y por lo tanto no puede venir a mi tienda a comprar. ¿Qué podemos hacer como el Traffic Whopper en nuestro propio proyecto específico? Yo no estoy desconociendo pues las ideas fantásticas que ustedes han pensado, pues porque lo que les decía, llevamos 60 días en esta situación mínimo y seguramente aparecieron. Si no las han pensado, piénselas en este momento y forcen a su cerebro a encontrar soluciones. Evolución desde el producto servicio, y aquí empieza a aparecer temas de conexiones en términos de información, impresión 3D a bajo costo de algunas partes del producto, nanotecnología, adaptabilidad, multifuncionalidad. Obviamente aquí empiezan a aparecer otras variables asociadas al tema de la limpieza, al tema de la asepsia,
al tema de las entregas también, que ustedes han visto que ya han hecho muchos pilotos en términos de entregas robotizadas para garantizar ese tema de la asepsia. Y empezamos a encontrar, y a mí me gusta mucho empezar a indagar las soluciones que empiezan a hacer en países que van unos días adelante. Nosotros en Colombia tenemos una fortaleza en medio de todo, y la fortaleza es que nosotros estamos en el futuro como un mes y medio con algunos países, 15 días con otros y con otros tal vez un mes. Entonces, desde este punto de vista, lo que empezamos aquí a generar es una serie de iniciativas avanzadas de lo que está pasando en China y cómo están solucionando diferentes tipos de problemáticas que nos pueda llevar a nosotros a plantearlas o tal vez a analizar esas soluciones que se están planteando ante el problema grande, y es que estamos encerrados y que ya no tenemos canales de comercialización pues directos como el centro comercial, y probablemente ese canal se va a tener que reinventar muy rápido pues dentro de todo esto. Entonces, desde el producto y servicio es eso, es analizar qué condiciones de mi producto y servicio yo tengo, qué condiciones puedo desarrollar, si no las puedo desarrollar ahora, cómo ya las puedo desarrollar en el mediano o en el largo plazo, y cómo respondo yo desde el presente y desde el futuro. Lo que les decía ahorita, yo no soy enemigo de que hagamos tapabocas, me parece una idea fantástica, pero vamos a empezar a generar una competencia de mercado muy fuerte, y en esa competencia de mercado muy fuerte, tarde o temprano se va a saturar ese mercado porque todos estamos haciendo lo mismo. No perdamos el foco del producto que nosotros tenemos y empecemos a replantear opciones a partir de, digamos, de eso. Si hablamos de tecnología de materiales, pues vamos a tener detección de condiciones medioambientales e involucrar estos atributos ya dentro de esto, protección UV, el tema de multicapas de sudor, de multicapas en términos de protección individual, cómo evito yo procesos de lavado por temas de medio ambiente, cómo el material me permite a mí detectar y actuar frente a una situación específica, me indica a mí cosas como que si mis zapatos hay una presencia cercana de algún virus, cambien de color alguna parte o iluminen. Yo vuelvo y les digo, esto no es algo que no pueda solucionar hoy para mañana, pero probablemente desde la exploración sí lo puedo empezar a plantear, porque este tema va a ser más de largo plazo probablemente de lo que uno creería o quisiera. Ultra inteligente, cambio de forma, cambio de fase, detección de signos vitales para empezar a identificar todo esto. Y aquí no les estoy hablando de algo 100% nuevo. Son temas de los que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero como uno siempre dejaba este tipo de procesos para más adelante, porque el futuro para muchos de nosotros era el próximo año y no en 5 o 10 años, pues empezábamos aquí a plantear, digamos, todo esto. Otras formas para poder generar esa evolución del producto es generar series limitadas con unas propiedades específicas para cambiar categorías de precios, hacer colaboraciones y unir dos cajas, como les decía ahorita. Personalización, obviamente, pues empieza aquí a continuar con esa fuerza. Como uno de los siguientes atributos de los cuales se había venido hablando desde hace mucho rato, que es la P de planeta. Acuérdense, estamos en la P de profile, pasamos a la P de people o gente, y seguimos con la P de planeta, y probablemente más adelante vamos a pasar a las organizaciones o las empresas centradas en todas las formas de vida. ¿Por qué? Porque el planeta está viéndose afectado y nos empieza a enternecer de una manera interesante como ciudadanos, como individuos, como ciudadanos del mundo, cuando vemos recuperaciones desde el punto de vista medioambiental. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo he hecho hasta ahora y empiezo a involucrar todo esto? ¿Cómo yo pugno por una conciencia social si es que el tema acá está en dar trabajo a la gente a nivel local? Pues, o sea, que es la migración no natural que se está empezando a tener acá. Como el tema de identidad local empieza a cobrar una fuerza absolutamente impresionante, y no estamos hablando acá de un proteccionismo abierto desde el punto de vista del gobierno, pero sí un tema de una incidencia en la compra de lo local y de productos con manufactura local, porque vemos la situación y nos afecta la situación, cosa que no pasaba hace 3 meses con los productos importados. Pues no tengo nada en contra de los productos importados, pero es una de las formas que empieza a aparecer acá. ¿Cómo tomar decisiones? Y una de las herramientas que aparece acá, y con esto ya vamos cerrando pues como esta presentación, es cómo tomar decisiones, y una de las herramientas que aparece son los escenarios. Mi recomendación, como les decía ahorita, es estar muy informado acerca de la situación que estamos nosotros acá viviendo, presentando. Si nosotros pretendemos estar muy informados, tengo que analizar dos cosas. ¿Cuánto está durando la crisis? No como pronóstico, sino como realidad. ¿Qué tanto impacto está generando en la sociedad? Y aquí, esto yo lo abstraje, ahí abajo está la fuente, ustedes van a recibir las memorias y allí van a recibir también las fuentes por si quieren profundizar pues como un poco
en algunos de los gráficos que he construido, pero que los he evidenciado pues de otros lugares. Entonces aquí planteaban, este es de Board of Innovation, que es preparándonos para la economía de bajo contacto, y aquí lo que planteaban son 3 escenarios en términos de impacto desde la duración de la crisis. Un impacto de 0.5 años, medio año, donde se plantea una recuperación en B. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una caída muy grande y tengo una subida muy grande en términos de reducción o minimización de la demanda y aumento de la demanda, que es la expectativa que tenemos todos. Sin embargo, puede haber otro escenario, que es impacto de 1.5 años, que es recuperación de la curva NU. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una caída, esa caída va a mantener un valle inferior si dura más de 6 meses el tema y vamos a tener luego una recuperación hacia arriba. Y el tercero, que es el que quisiéramos, ninguno de nosotros quisiera que ocurriera, es el impacto cuando a mí me va a impactar por más de 3 años y es la recuperación de la curva en L. ¿Qué significa en L? Tengo una caída y tengo aquí una crisis permanente dentro de todo eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender el contexto y analizar qué está pasando en mi contexto local, regional, nacional, pues. Después de que yo hago eso, que eso sería como el entorno externo, tengo que analizar mi entorno interno y empezar a utilizar cifras y análisis, no solo pensar, me está afectando, sí, pero ¿qué tanto me está afectando? Entonces, hay 4 opciones acá en términos de impacto de la crisis. Algunas personas, el impacto de la crisis ha sido positiva, y he presentado una mayor demanda, se me han aumentado las ventas y hay sectores y casos que se ha presentado eso. Una pérdida leve yo la considero una pérdida entre el 0 y el 15%, es decir, si ustedes hacen un pronóstico de sus ventas del año anterior, del periodo anterior, podemos tener una pérdida del 0 al 15%, una pérdida grave del 15 al 30% y una catastrófica es más del 50%. ¿Qué tendría que hacer uno acá? Lo que tendría que hacer es, una cosa es la radiografía de hoy, y estos son simplemente opciones estratégicas que se plantean, ¿cierto? En este momento estamos en un impacto de 0.5 años y lo que empieza a plantearse para cada uno de ellos. Si en este momento estoy teniendo un impacto de la crisis catastrófico, probablemente lo que yo tengo que hacer es mantener la relevancia en mis consumidores para no perder vigencia en ellos, reducir los costos al mínimo, a su mínima expresión y prepararme para reiniciar, porque en este momento no estoy pudiendo hacer nada porque fue catastrófica la pérdida. Si yo, por otro lado, tengo una pérdida grave, tengo que analizar cómo yo aseguro la continuidad, cómo genero una contracción económica y cómo me preparo para la recuperación. Si tengo una pérdida leve, tengo que prepararme rápidamente para volver al paisaje competitivo y analizar cómo se reconfigura ese paisaje competitivo. Los paisajes competitivos se están reconfigurando. Y si tengo un impacto positivo, pues cómo yo impulso la oferta y mantengo al día con el aumento de la demanda. ¿Qué pasa acá? Esto no se hace una sola vez. Uno tiene que plantear una frecuencia de seguimiento y empezar a estructurar las adecuadas condiciones para poder analizarlo según la ocurrencia externa y el impacto interno de esta crisis. En algún momento dado, yo puedo en este momento tener un impacto positivo y estar tranquilo. Muchas personas a mi alrededor darse cuenta que me está yendo bien y montarme la competencia muy rápido con lo mismo que yo estoy ofreciendo y probablemente puedo empezar a presentar una serie de pérdidas. Si tengo un impacto más largo, reestructurar la empresa, reinventar el modelo de negocio. Yo sé que la palabra más usada en estos días es el tema de la reinvención, pero yo pienso que el tema de la reinvención depende del nivel de afectación que estén teniendo ustedes y el tiempo en el cual estén empezando a generar. Si yo tengo una pérdida grave, probablemente tengo que pivotar y rediseñar mi modelo de negocio porque no está funcionando. Y no está funcionando en este momento y no debo quedarme simplemente esperando a que todo vuelva a la normalidad porque nada va a volver a la normalidad. Las condiciones van a empezar a cambiar. Cómo yo defiendo y mejoro mi posición competitiva. Y ya la más catastrófica, evidentemente, es cuando el impacto es más grande y obviamente el impacto es catastrófico y ahí la recomendación es abandonar el mercado y crear un nuevo negocio si tengo esa capacidad de empresario, pues porque no puedo quedarme a pérdidas durante más de 3 años y la recuperación finalmente va a ser en L dentro del contexto en el cual yo esté trabajando. Cada país, cada territorio tiene pues sus propias condiciones dentro de eso. Bueno, entonces quiero abrir como un espaciecito si quieren para algunas preguntas, si quieren me devuelvo alguna si tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, pues si no, todo quedó muy claro, pues fantástico. Lo que les presentamos acá o lo que les presento acá, pues son esas herramientas que nos pueden permitir tomar decisiones desde la creatividad, entendida como esa idea de forzar al cerebro a generar otras condiciones distintas, la estrategia, como yo dejo de pensar únicamente en la intuición
y empiezo a establecer otras rutas de toma de decisiones más informadas. La información es muy valiosa y es un activo demasiado valioso dentro de eso. Cómo yo interpreto lo que cambia y lo que no cambia, como para colocarles ahí unos bullets, pues como de síntesis de todo lo que vimos nosotros ahorita ya. Cómo yo puedo empezar a generar mis focos de innovación a partir de 4 elementos esenciales que todos van a ser cíclicos y tengo que analizarlo en forma de ciclo siempre. Entonces, desde el cliente usuario, desde el producto o servicio, desde la difusión y desde la comercialización. Yo puedo generar un cambio en alguno de ellos y se va a ver afectado el resto. Si yo cambio la forma como difundo mi proyecto, mi producto, mi empresa, probablemente se me puede presentar un cambio también en la demanda. La gente no está esperando a que se abra la demanda. Probablemente las lógicas en términos de los aspectos que nos están llevando a esos cambios transitorios y permanentes están cambiando también sus lógicas. Lo que tenemos que hacer acá es analizar cómo adaptamos nosotros ese proceso de cambio y cómo de alguna manera empezamos a modificar pues todos estos aspectos y elementos ya vinculados a, digamos, a todo esto. Y las últimas dos es pensar en esas 3 temporalidades. Mi invitación muy grande, digamos, en estos casos, es entender que hay 3 temporalidades sobre las cuales yo debo pensar dentro de mi organización, no solo una, y las 3 al tiempo. Eso es lo más complejo en este momento, y es el presente desde el resolver, el futuro inmediato desde el explorar posibilidades para empezarme a adaptar a esta nueva normalidad, y desde el futuro para analizar cuál es el futuro que como sociedad y como empresa yo quiero construir. Eso puede sonar demasiado romántico, pero es la realidad. Yo puedo construir el futuro de mi empresa en estas circunstancias. El futuro no dejó de tener relevancia en nuestras condiciones actuales. El futuro tiene absoluta relevancia y la idea de pensar de manera creativa, pensar de manera estratégica y tener un tipo de pensamiento asociado al futuro cobra más relevancia y la invitación es que ustedes que se tomaron este rato y les quiero agradecer este rato que se tomaron para escucharnos aquí en nombre de ASICAM, en nombre de colegiatura y pues en nombre propio, pues se lleven como algunos de esos aspectos vinculados. La respuesta está en ustedes. Y no estoy hablando de superación personal ni nada por el estilo, sino estoy hablando de su propia capacidad. Forcen al cerebro a las decisiones. No planteen ejercicios lineales en términos de soluciones. Planteen ejercicios focalizados. Miren lo que vimos hoy de pensar fuera de la caja, que no solo es pensar fuera de la caja, sino es fuera de la caja, uniendo 2 cajas dentro de la caja, ¿cierto? Y a través digamos, de la analogía y mirando otra caja distinta. Entonces, no sé. Gracias, Oscar. Sí tienen varias preguntas. Voy a Ok, entrar en esa línea. Pues primero darte las gracias. Creo que fue una clase magistral de creatividad y de oportunidades. Creo que ese mensaje que nos dejas es bien, bien importante. Pero me hacen varias preguntas. Voy a empezar con una que hace dale. Juan Moreno y es, ¿dónde podemos encontrar literatura sobre la creatividad? ¿Qué les recomiendas? Listo, Juan. Mira, hay varios documentos. En este caso, Juan, si quieres, mándame un correo al correo que tú ves allí en la pantalla y con mucho gusto te comparto algunos materiales, algunos libros, pues que puedes acceder. Yo tengo un perfil de Instagram también si me quieres seguir, que es la Liga de la Creatividad, donde invitamos a todos los días a las personas a plantear una serie de retos para desarrollar esta idea vinculada al tema de la creatividad. Todos estos temas para mí han sido apasionantes, pues digamos desde hace mucho rato y de alguna manera empiezan a plantear pues como el enfoque también que tú le quieras dar a tu desarrollo creativo desde el punto de vista de conocimiento del cerebro, desde el punto de vista de cómo ser más creativo desde la perspectiva individual, desde el punto de vista de cómo generar equipos creativos. Hay varios libros que para mí son fantásticos, hay uno que es Cómo nadar contra la corriente, Los originales, que es un libro pues como muy comercial también dentro de todo esto, Pensamiento flexible, El cerebro idiota. Si me escribes ahí al correo, con todo gusto te comparto algunos libros pues por ahí por el correo que tengo abiertos pues con acceso. Listo, Oscar. Me hacen otra pregunta y es, ¿qué hacer con las gerencias que tienen una forma un poco obsoleta, vieja, antigua, que su mentalidad es un poco Ujú. diferente a la que hoy exige la situación? ¿Qué recomiendas tú para ese tipo de gerencias? Mira, lo primero que debemos entender es lo siguiente, y es una teoría que tengo que es muy válida pues dentro de todo esto. Dentro de las empresas estábamos enfocados 100% en resolver.
y es una realidad pues como de lo que empezamos a tener acá. Entonces la idea de resolver es ese primer nivel y es el presente. Nuestra mente corporativa estratégica está enfocada en el presente y en esa idea de resolver. El segundo nivel en el que estábamos nosotros era, no voy a hablar mal pues de este proceso digamos, de planeación estratégica, pero era una especie de planeación estratégica. Y es una proyección al siguiente año porque las condiciones eran parecidas. Entonces yo decía, bueno, el siguiente año tengo tantos puntos de venta, o tengo tales canales, voy a tales lugares, voy a aumentar mis ventas un 5, un 3, un 2%, pues digamos que era lo que empezaba aquí a presentarse ya dentro de este proceso. Y el tercero, que nunca se tocó, o al menos la mayor parte de las organizaciones, pues las que yo conozco nunca se tocaba, era esa idea del futuro y esa idea de la construcción. Eso digamos que ya lo había dicho ahorita, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Las gerencias tradicionales están embaladas. ¿Por qué están embaladas? Porque para mí se dio la vuelta y el mundo está al revés en este momento. Esa idea de resolver la tenemos que estar haciendo al mismo tiempo de la de construir. Entonces teníamos que pensar lo que teníamos que haber pensado para el futuro, lo tenemos que pensar en el presente. Lo que teníamos hasta ahora y esa forma en términos de generar soluciones no está funcionando y es la realidad. Acuérdense lo que veíamos ahorita de los tres tipos de empresas, responsive, obsoletas y las de la mitad que son seguidoras. La idea es que vayamos más hacia la izquierda que hacia la derecha. Aquí la invitación es a que ya se volvió una necesidad y si la persona que nombró esta pregunta pues tiene injerencia en que pueda llegar a darse esta serie de condiciones y dentro de esto y dentro de estas características y estas condiciones ustedes pueden tener injerencia, invítelos a un ejercicio de ideación. Dígales, venga, si seguimos así, vamos a quebrarnos. Es una absoluta realidad. Para mí las empresas obsoletas van a desaparecer y van a surgir un montón de empresas que van a empezar a aprovechar las oportunidades. Es una realidad y qué pena pues si soy crudo pues como en este sentido, pero para mí es la realidad. Las empresas de la derecha que se ganaban la mayor porción de mercado, ¿por qué van a quebrarse? Porque resulta que esa lancha del líder que iba muy adelante, a pesar de que yo era una canoita y remando, de alguna manera se quedó lejos y ya le perdí la pista porque el entorno cambió. ¿Y qué puede pasar cuando el entorno y yo no establezco un rumbo concreto? Yo me dejo llevar contra la corriente y la corriente me puede llevar a mar abierto donde yo encuentro múltiples oportunidades utilizando la analogía o me puede llevar a una cascada que me permite caer hasta el fondo y no tener opción de supervivencia. Invítenlos a un ejercicio de creación. Dígale, bueno, venga, reinventemos esto y utilicemos los 4 focos. Con todo gusto nosotros les vamos a compartir la presentación y si quieren utilícenla, si les sirve de algo, pues para sus ejercicios específicos. Hagan talleres de nuevas ideas dentro de su propio equipo. Si no hacemos esos talleres de nuevas ideas, vamos a estar por fuera del contexto y vamos a desaparecer si nuestros gerentes están pensando que vamos a volver a la nueva normalidad. Listo. Hacen otra pregunta muy en línea sobre eso. Tú hablabas sobre la innovación salvaje y sobre la palabra india, que no recuerdo ahora, Sí, Yohat. ajá, Juhat. Les voy a Y escribir ahí cómo se decían, escribe. me preguntan acá sobre esa línea y es, ¿tú crees que con esa estrategia de escasez, una de las cosas que hay que eliminar es la creatividad? Entendiendo que todo el tiempo has hablado de la creatividad, pero muchas empresas hoy están pensando que es uno de los elementos que tal vez hoy sobra porque no está produciendo. ¿Qué piensas al respecto de ese concepto? No, esto absolutamente todo lo contrario. A veces se cree que la innovación y la creatividad está únicamente en los grandes laboratorios mundiales donde se generan procesos tecnológicos. La innovación y la creatividad la tenemos en nuestra casa en este momento incluso. No sé si a ustedes les ha pasado, los que tienen hijos, hay que ser muy creativo para ayudarle las tareas a los hijos y trabajar al tiempo, por ejemplo. Entonces, la creatividad y este pensamiento estratégico y pensamiento de futuro cobra antes mucha más relevancia que nunca antes. Lo que pasa es que tenemos que empezar a generar y forzar al cerebro para que genere esas condiciones adecuadas. Lo de Juhat es un poco la idea de pensar cómo puedo ser creativo desde la escasez, pero eso no quiere decir no ser creativo, eso no quiere decir no hacer las cosas, pues porque si algo se busca en este momento son soluciones. Lo que pasa es que las soluciones uno puede buscarlas en muchas fuentes
y de este tipo de temáticas, pues ha aparecido demasiado material, demasiadas actividades similares a esta, pues a la que estamos generando, y la solución está en ustedes, está en su propia capacidad y está en la manera como ustedes, si tienen un equipo creativo, empoderan a ese equipo creativo más allá del molde, más allá de la curva, ¿cierto? Más allá de la forma que empieza a tener el producto hablando de un zapato, y empezamos a analizar, venga, la gente sí querrá comprar zapatos después de todo esto, la gente querrá comprar los mismos zapatos que tenía antes, en 60 días les aseguro que cambiaron demasiadas condiciones. No estoy diciendo que vamos a dejar de comprar zapatos, ni por nada por el estilo, pero pónganse ustedes a pensar tan solo en algo. ¿Qué tan fresco tienen ustedes los hechos de diciembre de nuestro territorio, de nuestro país? Las cosas que hicieron ustedes en noviembre o diciembre. Estos 60 días o este año ha sido tan intenso que para muchos de nosotros, a mí me pasa seguido, para mí diciembre es como si hubiera sido hace 5 años. O sea, y es un poco el desgaste mental en el que estamos nosotros que empieza a generar nuevas oportunidades. La pandemia, independiente de lo que empiece a generar acá, nos invita a reflexionar y nos invita a la construcción y nos invita a replantear las cosas. No estamos hablando de reinvención, es replantear las cosas. Entonces, para mí nunca antes está, y además que es algo que no se puede eliminar, la creatividad, porque está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que, o escuchamos las voces de los otros que nos dicen al oído nuestras ideas, como los romanos, que hablaban del genio como ese demonio que nos susurraba al oído las ideas, y escuchamos las voces de otros, que otros salgan adelante con sus ideas, o somos la voz de las ideas y realmente generamos un cambio en este cuento que lo necesita tanto. Gracias, Oscar. Bueno, te mandan muchas felicitaciones. Alguien opina que ha sido una conferencia muy fuerte, pero que muchas gracias por abrirles los ojos, que es un nuevo camino el que hay que iniciar y creo que con esto le das pie y herramientas a muchas personas realmente para que eso suceda, para que salgamos a pensar como fuera de la caja, como tú lo planteas. Ajá. Hacen una pregunta y es, ¿qué herramientas te les puedes recomendar para evaluar los modelos de negocios que hoy actualmente tienen? Digamos que a raíz de todo esto que hoy esta sacudida que hoy has hecho, hoy preguntan, bueno, ya nos sacudiste, danos herramientas, ¿qué nos Sí, puedes sí. ayudar? ¿Qué nos puedes aportar con eso? Claro, mira, me voy a volver acá un poquito. Esta, por ejemplo, es una herramienta que les puede funcionar muy bien y digamos que aquí ya están planteadas las opciones estratégicas, ¿cierto? Pero una recomendación es empezar a hacerle seguimiento al impacto que empieza a tener y el impacto también de la exploración que empiezo yo a tener. Esta curva no necesariamente, digamos que el objetivo es mantenerse abajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo estoy abajo y empiezo, y de alguna manera por algo que empieza a pasar en el contexto, un cambio de reglamentación, empieza a subir, o empiezo a bajar, o empiezo a subir? Entonces es empezar a generarle un adecuado seguimiento a todo esto para poder entender ese modelo de negocio nuevo, si es que lo estoy planteando pues desde eso, qué tanta aceptación empieza a tener dentro del contexto. La otra recomendación acá es empezar a trabajar en función de generar esos modelos de negocio a partir de los análisis de cambio que empiezan aquí a presentarse y establecer adecuadas estrategias de validación de esa exploración de ese modelo de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo plantear cambiar absolutamente todo de cero a no ser que esté en el escenario más crítico, pues esté acá arriba. Si estoy en escenario crítico, apague y vámonos. Y si yo soy muy emprendedor, fundo otro negocio totalmente distinto, que he visto casos así, en realidad, pues a partir, digamos, de todo eso. Entonces, ¿cuál es la invitación acá? La invitación acá es establecer adecuadas variables para poder empezar a medir eso y en ese ejercicio de modelo de negocio, explorar. No hay nada que esté empezando a determinar las condiciones específicas de lo que va a ocurrir, porque todo es incierto, pero sí puedo empezar a explorar y empezar a utilizar herramientas, por ejemplo, de las metodologías ágiles, empezar a utilizar las herramientas, por ejemplo, de Lean Startup, que me lleva a qué, y se los voy a sintetizar pues de manera muy rápida. Las herramientas de metodologías ágiles hablan cuando yo planteo un nuevo proyecto, un nuevo modelo de negocio, entre otras cosas, pues porque esto es un campo muy amplio, de dos aspectos esenciales. El primer aspecto es cómo yo puedo escalar un proyecto y un modelo de negocio para poder analizar su comportamiento dentro del mercado. Y hay un concepto acá, por si ustedes quieren investigarlo, hay mucha literatura al respecto, que se llama el esqueleto andante y el segundo se llama el producto mínimo asombroso. El esqueleto andante es una versión
de mi nuevo modelo de negocio sin necesidad de gastar tantos recursos. ¿Cómo yo puedo, con la mínima inversión de recursos, acuérdense que los recursos son escasos, ensayar a ver si eso sí va a funcionar? En eso se basa el presente, el futuro inmediato, en explorar, porque no sabemos qué va a pasar. ¿Y cómo yo exploro? Con el mínimo número de recursos. Y ya vi que funcionó ese esqueleto andante, se llama esqueleto andante porque es como la carcasa de mi proyecto, paso a un producto mínimo asombroso y empiezo a generar también ese ejercicio de exploración. Listo, está funcionando muy bien. ¿Cómo yo identifico que es exitoso o no? Depende del tamaño de mi proyecto. Si mi expectativa es tener unas ventas X de 1 millón de pesos, o si son de 100 millones de pesos, las variables de medición van a cambiar y se van a empezar a transformar pues dentro de todo este proceso que se está planteando acá. Entonces aquí digamos que la invitación desde ese punto de vista de modelos de negocio es testear y establecer adecuados indicadores para poder avanzar ese testeo. La invitación número 1 acá es dejar de pensar únicamente en intuición y empezar a analizar a partir de datos, información confiable y cómo yo le hago avance a esa información confiable. La gráfica que está acá, ustedes le pueden hacer seguimiento cuantitativo. Yo creo que me está yendo bien. No, mire sus datos. Yo creo que a la gente le está gustando esto, ¿no? Mire sus datos, le está funcionando, están reaccionando, están interactuando, le están pidiendo, qué es lo que empieza a generarse acá, pues digamos, dentro de todo ese proceso. Y dentro de esos ejercicios de validación aparecen, pues digamos, muchas herramientas que sirven para la validación y muchos aspectos acá. Entonces, ¿cómo yo puedo generar una serie de grupos focales, por ejemplo, que uno diría que a veces generan falsos negativos, como decía ahorita, pero pueden llegar a funcionar? ¿Cómo yo puedo empezar a generar un tema de caja sorpresa, a ver qué reacción empieza a tener la gente? Un tema de interfaces simuladas antes de invertir una aplicación costosa para ver si sí funciona bien. Un tema de enviarme productos a partir de mi propio canal logístico o un canal logístico externo para ver si llegan en buenas condiciones de salubridad, porque eso sí, si yo prometo que va a llegar en ciertas condiciones en mi modelo de negocio y no llega así, voy a perder no solo esa venta, porque probablemente me va a tocar devolver el dinero, sino esa persona se va a encargar de decir que yo no cumplí con las cosas que estaba ofreciendo dentro de mi reinvención de modelo de negocio. Listo, y esta es una última pregunta. Dale, Gracias. dale. Y con esta cierro porque aquí hay bastantes. Y Listo. es que preguntan, tú hablabas de la evolución de los consumidores, pero alguien Sí, pregunta que sí, si, sí. que tú sí crees, y es una opinión ya muy personal, Sí, que el sí, de consumidor acuerdo. realmente sí va a cambiar, que lo que ha pasado en otros países, como se ha visto en China, en Francia, en España, la gente se ha volcado como a la normalidad otra vez. Sí, Incluso sí. hoy mostraban que lamentablemente China volvió a sus índices de contaminación muy rápido. Entonces la pregunta es, ¿realmente sí van a cambiar esos consumidores o esto fueron unas vacaciones obligadas para ese consumidor que ya conocemos y estamos acostumbrados? Ujú. Pues a ver, yo concibo el cambio como un proceso de transformación y concibo el cambio como desde dos perspectivas esenciales. Lo transitorio y lo permanente. Pretender que todo va a ser permanente no va a ser así, por lo mismo que hablábamos hace un rato. Hay muchos cambios, que estamos cambiando en casa, sí, claro, estamos cambiando nosotros en casa. Estamos desarrollando las actividades de una manera distinta y por obligación, sí, por obligación. Ya llevamos 60 días y en 60 días ya se empiezan a construir hábitos, pues, y estamos hablando acá de algo muy interesante y es la característica del cerebro de ser neuroplástico. La neuroplasticidad del cerebro es esa capacidad que tenemos nosotros para reaprender, desaprender y volver a aprender nuevamente. Entonces, el cerebro se está reconfigurando, es una absoluta realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como ser humano tomo la decisión de cuáles de esos cambios voy a volver permanentes y cuáles van a ser transitorios. Se los voy a colocar con un ejemplo esencial de cosas que están pasando en casa. Probablemente muchos de ustedes, por ese tema de estar en casa, tuvieron que asumir roles que no asumían antes en casa. Probablemente muchos de nosotros en esta cuarentena aprendimos a cocinar, estamos cocinando casi que diariamente, ¿cierto? Y lo estamos disfrutando. Particularmente yo estoy disfrutando de ese proceso. Pero ¿qué tan permanente va a ser eso? En el momento en que nosotros salgamos y tengamos que regresar a nuestros trabajos, si no se mantiene en la empresa en la cual uno trabaja o su propia empresa, estas condiciones de teletrabajo por mil razones, pues yo no voy a tener el mismo tiempo que tal vez tengo en este momento a mediodía y probablemente
eso que para mí puede haber sido muy transformador, muy interesante, para mí no va a ser permanente, sino va a ser transitorio, así lo disfrute. Entonces hay cambios del contexto que empiezan a aparecer acá. Fíjense ahí la gráfica de ese meme, que esa me parece como la más diciente de todo esto. Aquí es analizar qué cambios en este momento y qué importancia se le está dando a esos ciertos cambios, qué cosas no han cambiado, y dentro de esos cambios que se están empezando a presentar y que se dan, cómo yo me imagino que va a evolucionar mi propia demanda. Pretender decir que toda la gente va a ir en la misma dirección es muy complejo y sería muy irresponsable. Pero ustedes sí tienen un grupo cautivo al cual pueden ir, digamos, haciéndole seguimiento para poder analizar cómo empieza a transformarse. ¿Qué va a querer él? ¿Que ahora le lleve las cosas a la casa? ¿Será que eso lo va a querer de forma permanente? Y no solo eso, sino voy a volver otra vez a enfatizar en eso. Entonces es el cuándo, el cómo, el dónde y el con quién. Eso sería lo primero, que es lo que cambia. Pero también no se les olvide concentrarse en el qué y en el por qué. ¿Cuál es ese deseo de la persona para usar mis zapatos? ¿Cuál es ese deseo de la persona para usar mi cinturón? ¿Cuál es ese deseo de la persona? ¿Qué es lo que va más allá de su proceso de cambio? Porque ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto de la manutención de sus proyectos. Todo, absolutamente todo puede cambiar, pero si ustedes encuentran esa motivación y ese propósito de ese consumidor de ustedes, encuentran el propósito y la motivación de su empresa. Y ahí es donde está el secreto, digamos, por decirlo así, digamos, de todas estas condiciones. Yo creo que sí van a haber cambios, pero cada uno va a decidir qué es permanente y qué es transitorio. Y de alguna forma, el cerebro desde su característica neuroplástica se está modificando de manera considerable. Listo. Vale, gracias, Oscar. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en esta programación de webinars que estamos desarrollando con ASICAN. Por supuesto, a ti, muchas gracias por habernos despertado un poco de esta situación. Es otra mirada, es otra forma de ver nuestra industria, la industria de la moda, que su base es 100% la creatividad y la innovación. Si no, no seríamos, no perteneceríamos a este sector y tal vez, yo siempre lo digo cuando hablo yo en mis conferencias, si algo interesante tiene nuestro sector es precisamente eso, la creatividad, y en estos momentos donde la creatividad, como tú lo decías, es la gran herramienta, creo que la tenemos completa para poder salir, así que solo, como tú dices, empezar a trabajar, analizar un poco más, detenernos, a veces esos pares son importantes para ver hacia dónde vamos, así que gracias por habernos contado todo esto, de verdad todos muchas gracias, espero que todos hayan dejado sus datos en el chat, igual en la descripción que hicieron anteriormente, para que reciban sus memorias y el link del video. Sí. Y bueno, no, buena tarde para todos y muchas gracias de verdad, Oscar, por acompañarnos y te esperamos de nuevo, porque después de que pase esto, de verdad, nos tenemos que sentar a hablar un poco más sobre qué pasó al final, el resumen, sacar conclusiones y entender un poco qué fue todo esto desde las herramientas, desde la creatividad y la estrategia. Así que muchas gracias y a ustedes muy buenas tardes. Listo, gracias Ángela y gracias a todos, Sandra, Isabel, Daniela, Jaime, María, todos los que están por ahí, Marta Lucía, gracias a todos acá por haber, Ítalo, gracias a todos acá por haberse tomado pues como este tiempo y a SICAM pues por esta invitación, muy abierto siempre pues como a toda la construcción. Esto es todo lo que estamos construyendo y de nosotros depende la construcción de las empresas y de la sociedad y qué queremos nosotros construir en esa sociedad. Chao.